Siendo las 15 horas en punto, damos comienzo a nuestro webinar y comenzamos con la presentación de nuestra academia. Bienvenidos a la Academia Manager. En el navegador digita academiamanager.cl. Podrás ver nuestros cursos destacados, además de registrarte. Ingresa simplemente con tu mail y contraseña. De esta forma podrás ser miembro de nuestra academia y acceder gratuitamente a nuestros contenidos. En tu ficha podrás ver los cursos que tienes en proceso o los que ya has terminado. Podrás ver nuevamente y descargar tu certificado. En el menú podrás elegir entre cursos, seminarios, webinars, tutoriales y aprende más. Puedes utilizar también el buscador para poder encontrar algún tema en particular o un curso. Simplemente ingresas la palabra y ya puedes buscar con el filtro. Una vez elegido tu curso, puedes suscribirte gratuitamente, visualizar su contenido si es el que te interesa. Una vez que te suscribiste al curso, tienes 10 días para poder realizarlo. Simplemente puedes ir viendo uno a uno en el tiempo que desees el video o el material que te hemos dejado. Si tienes preguntas, contáctanos. Si tienes notas, puedes descargarla después para aprovechar todo el contenido. Bien, ahí con nuestra presentación de la academia entonces, damos formalmente iniciado este webinar. Hoy, día 24 de agosto, celebramos, vamos a contextualizar, entre el 20 y el 24 de agosto, estamos terminando ya, se celebra la Semana Mundial del Agua. Ya, todos los años se celebra, de acuerdo a la Organización Mundial, una semana en la cual se dedica a elaborar temáticas del agua. El título de este año es Semillas de Cambio, las soluciones innovadoras para el mundo sabio en el uso del agua. Recordemos que el agua es uno de los elementos esenciales e indispensables para la vida. ¿Bien? Sabemos que el agua es muy importante. En estos días, lamentablemente, en nuestro país hemos estado con sobreabundancia de agua, así que todos hemos pasado por algunas inquietudes con el agua, pero estamos conmemorando entonces la Semana Mundial del Agua. Bien, así que ya sabemos qué es lo que estamos celebrando esta semanita en particular del año. Ya estamos Había sequía en algunos sectores, así que sí, también el agüita. Bien. Ya estamos terminando ya agosto. El día de hoy nos convoca un Demo Day. Vamos a empezar a hacer esta dinámica en las cuales les vamos a hacer unos pequeños paseos, unos pequeños tours por nuestro producto, en los cuales vamos a conversar de los distintos ERP que comercializamos como empresa, y el día de hoy nos convoca Manager Más. Así que les voy a dejar el día de hoy con Ana María, que nos va a hacer este recorrido, este paseo para presentarnos a nuestro Manager Más, nuestro ERP 100% web, transaccional y documental, para que ustedes lo conozcan. Bien, todo suyo, Ana María. Perfecto, muchas gracias. Vamos a cambiar la dinámica, no vamos a mostrar láminas, pero sí vamos a visitar nuestro manager, vamos a irlo revisando y para ello vamos a poner un video para que no sea tan fome, ¿cierto? Considerando que Manager Más es como decía Teresita, ¿cierto? Es uno de nuestros ERP que ordena y gestiona en la empresa. Nos ayuda, es una herramienta. Ahora que viene toda la gestión que debemos hacer para las 40 horas, ¿cierto? Y ajustar nuestros procesos, justamente un ERP es una herramienta fundamental. En este Demo Day, en estos videos que vamos a ver el funcionamiento de nuestro software de gestión que es 100% web en los módulos de abastecimiento, existencia, ventas, finanzas y tesorería. Vamos viendo entonces cómo funciona Manager Más. Manager Más, una herramienta 100% web. Como podemos ver, el acceso es sumamente sencillo, no hay nada que instalar. Simplemente una página web donde el login, ¿cierto? O donde registramos el usuario, es simple. Simplemente nos dice cuál es el usuario, nos pide la contraseña e inclusive podemos utilizar
lo que comúnmente necesitamos, que es el olvidé mi contraseña, para poder resetearla. Además, esta ventanita nos entrega información adicional como las novedades destacadas, qué es lo que viene nuevo en el sistema a medida que van pasando los meses. Además tenemos canales de atención, como por ejemplo nuestro centro de ayuda, donde vamos a encontrar artículos, vamos a encontrar tutoriales, ¿cierto?, que nos van a ir guiando en todos estos procesos. Tenemos una duda de cómo se registra una factura, podemos ir a este centro de ayuda que inmediatamente, si lo presionamos, nos lleva a la página correspondiente. Además tenemos el acceso a nuestra Academia Manager, la que veíamos al principio. Nuestra academia es la que contiene todos los cursos, contenidos como webinars, como cursos, como preguntas frecuentes. Podemos visitarla y ustedes pueden aprovechar todo este contenido de forma gratuita. Sigamos viendo cómo funciona nuestro Manager Más. Al ingresar a Manager Más nos encontramos con esta ventana directamente donde nos muestra que podemos trabajar, además de nuestra empresa, con otras empresas. Es decir, podemos trabajar con multiempresas, no necesitamos sistemas por separado o páginas por separado. Simplemente todo está aquí. Con un simple clic podemos cambiarnos a la empresa 2, a la empresa 3 y ya podemos ir haciendo todas las transacciones necesarias en el caso de necesitarlo. En esta ventana también podemos ver que nos muestra una campanita y una ampolleta. Estos dos datos son fundamentales también para nuestros procesos. En la campanita nos muestra las notificaciones, ya sea de documentos, de facturación, así como también en la ampolleta podemos ver todos los accesos hacia las novedades, el centro de ayuda, mismos que veíamos al principio, nuestra academia y además nos indica cuáles son los canales de atención, recordando que si necesitamos ayuda, hablar con algún operador, ¿cierto? Tenemos el chat para que nos ayude en ese caso, ¿verdad? Así que está todo a la mano en una misma página. En la parte del usuario nos indica cuál es nuestro usuario, nuestro nombre, además cuál es nuestra categoría o nuestro rol que hemos asignado, si tenemos permisos temporales o no, podemos cambiar la contraseña sin necesidad de entrar a otro menú. Tenemos el acceso directo acá, por lo tanto es mucho más rápido justamente ese proceso. Recordemos también que los permisos temporales son todos aquellos permisos que vamos a activar temporalmente, según este usuario, no que yo le dé a otro, sino que yo en mi usuario, en mi sesión, voy a poder activar para poder, por ejemplo, anular un proceso ya hecho. Hice una factura, está mal hecha, necesito volver atrás, puedo anularlo. ¿Qué va a significar? Que se va a anular todo el proceso. No se elimina, no se borra, sino que se reversa. ¿Ya? Entonces es importante también que veamos quién, para nuestra gestión, quién podría tener acceso a estos permisos temporales. En esta misma pantalla, ya que veíamos la parte del usuario, como podemos ver también, tenemos ciertos gráficos y un dashboard, ¿verdad? Entonces, en este dashboard vamos a poder ver las ventas facturadas por mes, vamos a poder ver de los últimos 3 meses, 2-3 meses, las cuentas por cobrar vencidas, las cuentas por pagar vencidas. Por lo tanto, ya rápidamente podemos ir accediendo a esta información. No todos los usuarios pueden ver esta información, recuerden también eso. En cuanto a gráfica, rápidamente podemos ver las ventas facturadas por mes y las ventas facturadas por mes acumulado comparativo de del último año también. Así que, por lo tanto, ya tenemos una vista rápida. Yo como administrador puedo ya ver cómo es la situación de mi empresa, ¿sí? En el menú de la mano izquierda tenemos todos los módulos que vamos a trabajar con Manager Más. Aquí tenemos una separación. Imaginémonos nuestra empresa y que tenemos todas las áreas. Lo mismo ocurre con el ERP. La clave está en que no me complique la vida en cómo tengo que registrar el dato en el ERP, sino que tengo que pensar en cómo reflejo lo que físicamente ocurre en la empresa administrativamente para reflejarlo en el sistema y que me dé los resultados. ¿Sí? Es por eso que los ERP también tienen el sentido de que tenemos un módulo de compra o abastecimiento, tenemos un módulo de venta, tenemos un módulo de existencia donde vamos a controlar justamente las bodegas, finanzas para la contabilidad y finanzas también, tesorería y además tenemos otros módulos, ¿sí?
En el caso de Manager Más, tenemos todos estos módulos que llamamos comerciales y además otros módulos o menú donde vamos a realizar procesos o configuraciones que vamos a ir necesitando en el tiempo. Además tenemos en particular el menú de configuración. En este menú de configuración, como podemos ver, son todas las configuraciones iniciales que necesitamos para que la empresa funcione en el sistema, claramente. Tenemos la opción de empresas, plan de cuentas, tipos de documento, impuestos y retenciones, parámetros, seguridad. Todo eso necesitamos tener en conocimiento para ir marcando la cancha de lo que vamos a necesitar como gestión y procesos dentro de nuestro Manager Más. En la pestaña de empresas encontramos justamente el registro de nuestras empresas. Podemos también anotar aquí el listado de los centros de costos que van a estar asociados a estas empresas, compartiendo justamente esa configuración, ¿sí? En la empresa propiamente tal tenemos datos particulares y propios de nuestra empresa. En mi caso, la empresa Beta, que tiene su RUT, tiene una razón social, tiene un nombre fantasía, también tiene el giro, también tiene una dirección, contacto, ¿cierto? El mail. Tenemos también la información relacionada con la actividad económica, el RUT del representante legal y su nombre. Además de la información de la resolución del Servicio de Impuesto Interno para la facturación electrónica. Aquí es donde hacemos la integración y nos asociamos con Acepta-OSOS, ¿cierto? Para poder justamente facturar, ¿sí? De esta forma, cuando vamos haciendo estas configuraciones, todo va a resultar más natural. No necesitamos hacer procesos adicionales. Todo está en cómo lo vamos a configurar en un inicio. Además, tenemos otras configuraciones o parámetros que podemos utilizar en nuestros procedimientos, como por ejemplo, si vamos a persistir con los centros de costo o cómo vamos a administrar las bodegas, ¿cierto? Si hay un control de crédito para los clientes, que son funcionalidades muy prácticas de utilizar. Toda empresa requiere de una unidad de negocio. La unidad de negocio es lo que algunos podrían denominar como unidad de negocio, otros lo podrían conocer como sucursal, local, etc. Todo donde podemos hacer la separación. Si tenemos solamente la casa matriz y no tenemos nada más, bueno, podemos solamente entonces poner la oficina central, la casa matriz que todos conocemos, y con eso basta. Un dato, con eso basta. Pero podemos tener también, si hay sucursales u oficinas en otras direcciones, mejor todavía porque así administramos de mejor forma. ¿Qué sacamos con utilizar esta unidad de negocio? Justamente gestionar la información. Puedo ir viendo de macro a micro toda la información haciendo estas separaciones, ¿sí? En los informes. Y por lo tanto, voy a mejorar mi control. Toda unidad de negocio va a estar asociada al menos a una bodega. Esta bodega es la que nos va a permitir controlar nuestro stock. La bodega, si la empresa utiliza existencias, si utiliza productos que va a manejar en la bodega, ¿cierto? Valga la redundancia, entonces sí debemos preocuparnos de esta pestaña. Tener registrada la o las bodegas, mínimo una. ¿Para qué necesitamos tantas bodegas? Para controlar separadamente la información. Si yo tengo un punto de venta, si yo tengo una sucursal, es importante que las bodegas estén por separado porque además van a estar asociados probablemente, esa sucursal, por ejemplo, a una unidad de negocio distinta, ¿sí? Las ubicaciones nos permiten ordenarnos dentro de la bodega. Y ahí es donde vamos viendo la parte control y gestión, nuevamente. ¿Se fijan? ¿Ya? De esa forma no cae simplemente en un saco roto, sino que decimos, este producto siempre va a estar, por ejemplo, en esta repisa, siempre va a estar en este sector. Y ahí podemos darle nombre o código a nuestras ubicaciones, poder trabajar con una o poder trabajar con varias. De tal forma que tanto el usuario que mueva el producto como el usuario o la persona de bodega que esté ordenando, que esté trabajando con los productos físicamente, pueda tener un flujo mejor, ¿cierto? Y así poder controlar estos números. ¿Ya? Ahí vamos viendo, se coloca como siempre código y descripción. Puede ser alfanumérico y por lo tanto tenemos un sentido de pertenencia. La ubicación pertenece a la bodega pertenece a la unidad de negocio. También para la empresa podemos registrar el personal. El personal
No es para llevar recursos humanos, no se confundan, pero sí ayuda un poquito con ciertos movimientos que vamos a realizar. ¿Qué pasa si entregamos un fondo por rendir? Por aquí vamos a necesitar los datos de nuestro empleado, ya que tiene menos información que una empresa, ¿sí? Por eso no es un cliente, no es un proveedor, sino que es parte del personal. Además, podemos hacer varios procesos que están determinados en tesorería. A lo mejor podemos justamente tener el detalle que viene desde nuestro sistema de remuneraciones, REX, por ejemplo, y hacemos la centralización y está detallado. Por lo tanto, desde REX viene el RUT del empleado y aquí ya lo tenemos reconocido. Nuestra contabilidad queda completa, queda con el análisis que necesitamos. ¿Se fijan? Ya. En el personal también podemos registrar todos aquellos empleados que hacen la labor de, por ejemplo, chofer o pioneta para cuando hagamos los despachos, ¿sí? Luego tenemos funcionalidades que justamente están relacionadas con la bitácora de carga, donde podemos hacer esa anotación para los despachos, ¿sí? Bueno, en nuestra empresa también podríamos llegar a necesitar imágenes, como por ejemplo el logo de la empresa. Así queda más bonito, más presentable en nuestros informes y ya podemos tener todos estos registros en nuestra empresa. En el plan de cuentas, como todos saben, es el listado de las cuentas. ¿Qué necesitamos de este plan de cuentas? Necesitamos que nuestras cuentas estén ordenadas, que estén las que correspondan y que estén lógicamente configuradas según la clasificación que les corresponde. Los activos con los activos, los pasivos con los pasivos, los gastos con los gastos y los ingresos con los ingresos, ¿cierto? Los ingresos con los ingresos. Entonces, de esta forma, podemos determinar si una cuenta, por ejemplo, va a llevar datos adicionales, como por ejemplo, centro de costo, como por ejemplo, que lo voy a controlar en un presupuesto, como por ejemplo, que lo voy a asociar a el plan IFRS, lo voy a homologar para poder también tener la información de IFRS. ¿Se fijan? Por lo tanto, nuestro plan de cuenta puede configurarse como corresponde, además de la información natural, ¿cierto?, de nuestro plan PCGA, ¿cierto? También podemos tener información adicional justamente para ayudarnos a la gestión. Los informes, ¿qué necesito tener? ¿Cómo puedo llegar a eso? ¿Cómo puedo analizar de esa forma? Precisamente aquí nos podemos ayudar. En conjunto con el plan de cuentas, que ya viene, ¿cierto?, una base cargada siempre, también tenemos los tipos de documentos. Estos documentos son los que vamos a utilizar. Por lo general, cuando decimos documento, pensamos en una factura, ¿sí? Pero fíjense bien que nuestro sistema está considerado que para utilizar en abastecimiento en venta tenemos documentos que se llaman parecidos, pero tienen enfoques opuestos, ¿cierto? La factura de compra suma, la factura de venta resta, así como las guías también. Pero también tenemos otros documentos que nos pueden ayudar a gestionar. Cuando utilizamos un documento, la información queda más acotada y más analizable. Por lo tanto, podemos también ayudarnos a que no necesito ir únicamente a la contabilidad, hago un asiento y listo y pongo en la glosa todo el detalle, sino que voy rellenando campos y por lo tanto así es que tenemos los ciclos de compra, existencia, pago, recaudación y ventas. Porque en pago podemos tener anticipos, por ejemplo, podemos tener cheques, ¿cierto? Podemos tener depósitos. Así como las recaudaciones, los mismos, pero en el sentido contrario, ¿cierto? En pagos salen las platas, ¿cierto? Y en recaudación ingresan, ¿ya? Bien, estas configuraciones también podemos tener una parte de configuración de cada uno de los documentos, ¿cierto? Según el ciclo en que vamos a utilizar, en forma genérica, pero necesitamos determinar si se va a contabilizar o no, si va a tener un número correlativo o no. También, a lo mejor, darle alguna característica particular por la empresa, como por ejemplo el folio. Además, tenemos una particularidad de relaciones anteriores y posteriores, como indica la pantalla. Estas relaciones anteriores y posteriores precisamente es para decir, por ejemplo, la orden de compra. ¿Podría venir, puedo generar una orden de compra desde otro documento? Tal vez sí. La solicitud de pedido, por ejemplo, ¿sí? Nos ayuda en que un usuario cualquiera pide un producto y por lo tanto la persona de compra lo toma en consideración o no y se basa en ese pedido para poder hacer el pedido al proveedor. ¿Se fijan? Relación posterior desde la orden de compra. Desde la orden de compra, cuando recepciono, genero el documento de la guía, por ejemplo. Y eso me permite agilizar los movimientos, tener un flujo documentario
ir siguiendo todo el paso a paso de la compra, de la venta, y por lo tanto podemos ir teniendo esta relación. Podemos conocer, por ejemplo, si esa factura venía directamente desde la orden de compra o la factura viene desde la guía, porque la guía recibió desde la orden de compra. Por ejemplo, ¿se fijan? Entonces, de esta forma son las relaciones anteriores y posteriores. Desde dónde viene el documento que estamos viendo y hacia dónde va. La factura con la nota de crédito, por ejemplo. De esta forma podemos ir ayudando justamente a nuestro registro. En la opción de impuestos y retenciones, claramente, como indica la pantalla, aquí registramos o están registrados los impuestos específicos que podemos llegar a utilizar, o a lo mejor algunos impuestos que tenemos que utilizar por retención, ¿cierto? Aquí es donde vamos a registrar esto, luego lo configuramos en el producto y ya podemos trabajar rápidamente sin necesidad de estar escribiendo tanto, ¿ya? En los parámetros, son los parámetros generales donde necesitamos, por ejemplo, determinar cada cuántos días vamos a cambiar la clave. Esto es seguridad, por ejemplo, ¿cierto? También tenemos los impuestos, las cuentas contables, la tesorería, los documentos, ¿sí? Toda esta información está relacionada con que son pequeñas configuraciones, ¿cierto? O rayado de cancha, como dijimos al principio, donde vamos a determinar que rápidamente se va a ejecutar procesos, automáticamente se va a ejecutar procesos. Por lo tanto, para el usuario va a ser natural apretar 1 o 2 botones y ya se hizo todo un proceso completo de registro con contabilización incluida, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si seguimos viendo, en los impuestos tenemos la posibilidad de configurar los impuestos y retenciones, los impuestos específicos, qué cuentas vamos a aplicar en los impuestos específicos. Ahí la devolví un poquito para que sí vieran la imagen porque pasó muy rápido. Me devolví demasiado. Vamos. Por ahí. Bueno, me pasé. En el caso de la tesorería es donde cuáles son los documentos que vamos a asignar por defecto para ciertos procesos. Por ejemplo, los anticipos de cliente, de proveedor, y así no tenemos tanto que estar buscando, sino que es más un estándar en la cual yo digo, necesito un anticipo. ¿De qué? De cliente. Perfecto. Entonces, este es el documento y el proceso se genera rápidamente. ¿Sí? Aquí en los documentos, ahí está justamente asociado, tenemos anticipos de cliente extranjero, de proveedor extranjero, tenemos de honorario, etcétera. Dependiendo del tipo de empresa con que nos estamos relacionando, cuál es el documento que vamos a ejecutar. ¿Qué cuenta es la que va asociada también? Entonces, por ahí es donde se va armando solito, digamos, por abajo se va armando la contabilidad. ¿Sí? Bien. Además, hay otras funcionalidades que también podemos utilizar. En la seguridad vemos todo lo relacionado con la creación de usuarios y configuración de usuarios. Arriba, en el icono de la derecha, donde está la personita, ahí encontramos nuestro usuario, nuestro propio usuario. Como pueden ver, esta empresa tiene más usuarios, ¿sí? Todos están señalizados con un nombre, tiene un mail y tiene un rol determinado. El rol de compra, el rol de supervisor, el rol de ventas, de bodega, de contabilidad. Tenemos que diferenciar si es jefe, no es jefe, hasta dónde puede llegar. La persona de bodega puede ver el balance. El que compra puede hacer el cierre de mes. Probablemente no, ¿cierto? El que registra la orden de compra se aprueba y emite nomás y nadie lo controla. Eso también podemos determinar. Para ello tenemos la creación del usuario. Podemos otorgar permiso, es decir, acceso o denegar acceso a ciertas opciones, es decir, paseándonos por el sistema. Los roles son, ¿cierto? ¿Cuál es el grupo que vamos a determinar que tiene ciertas acciones? Y el conjunto de documentos, ¿cuáles son los documentos que vamos a ver? Para que sea todo mucho más claro, imagínense ustedes la empresa. La empresa trabaja en un área, ¿cierto? Un usuario, una persona trabaja en un área y en esa área se hacen ciertas actividades. Por ejemplo, el área de compra. Se hacen ciertas actividades, se llama al proveedor, se detecta el proveedor, se compran los productos, se dimensiona cuáles son los productos, se ve la parte técnica, etcétera, ¿cierto? Ok, cualquiera de esa área puede hacer todas las actividades o hay niveles dentro de esa área.
tenemos una gerencia, por ejemplo, o una jefatura intermedia, tenemos a quien pueda simplemente hacer los registros y ordenar los datos, ¿sí? Eso mismo es lo que debemos determinar acá, ¿ya? Mientras más acotados estén justamente nuestros permisos a partir de los roles, más control vamos a tener y, por lo tanto, vamos a ir guiando a nuestro usuario de qué actividad debe hacer y qué actividad no le corresponde hacer, ¿sí? A eso se refiere entonces la creación del usuario. Perfecto, ahí están los roles, ¿cierto? Y el conjunto de documentos. ¿Qué más tenemos en nuestro menú de configuración? Los flujos de aprobación. Los flujos de aprobación es determinar sobre qué documento vamos a tener una línea conductiva de actividades. Por ejemplo, la cotización de venta, la orden de compra son como las clásicas que podemos asignarle un flujo de aprobación. ¿Tenemos solamente una persona que se relaciona con la cotización o esta cotización la registra una persona, luego viene otro usuario y podría aprobarla y otro usuario podría emitirla? ¿Cuántas personas deben pasar para ver esa cotización para que finalmente esa cotización sea efectiva, es decir, emitir el documento? ¿Sí? La idea de este flujo de aprobación es que esté relacionado con notificaciones, que los veíamos ahí en la campanita, ¿cierto? Y además tener la relación entre las personas, no estemos diciéndole al compañero o al jefe, ya jefe, tengo lista la cotización, apruébemela o dele el visto bueno, ¿cierto? Muchas veces tenemos que imprimir y que le ponga la mosquita o un timbre y después avanzamos, ¿cierto? Ahí tenemos la prueba justamente de que hemos ido avanzando. Y en el sistema vamos dejando esas huellas. Por lo tanto, vamos a solicitar aprobación, por ejemplo, luego aprobar documentos y emitir documentos. Perfectamente pueden ser distintos usuarios, como también el primero puede ser uno y el segundo y tercero puede ser otro. Y tenemos dos solamente. Y así tenemos la relación. Esto lo podemos ver en informe y en el mismo documento también. Lo vamos a ver un poquito más adelante. En el menú de mantenedores vamos a encontrar todas las tablas que podemos utilizar para ir complementando nuestros documentos y nuestros registros contables, ¿sí? En estas tablas vamos a encontrar tablas que son precisas, maestros podemos llamarlos también, así como también tablas más generales que son pequeñas tablitas que nos permiten ir rellenando muchos datos que probablemente sean estándar, como la comuna, la ciudad, ¿cierto? Así como también súper específicas como las formas de pago propios de la empresa o familias o agrupadores que tengamos para los productos, rutas para poder ir ordenando nuestros despachos, etcétera. Toda esa información la podemos ir complementando en estas tablas entonces. En mantenedores, nuestra primera tabla importante es clientes y proveedores. Aquí es donde vamos a registrar toda persona o empresa que se relacione con nosotros y que vamos a registrarlo en algún documento o directamente en un registro contable, también puede ser, ¿sí? ¿Cuál es la importancia y la clave de este maestro? Que podemos registrar su teléfono, su dirección o sus direcciones, la cuenta corriente en el caso, por ejemplo, del proveedor cuando hacemos el pago masivo y llamamos la nómina para el banco, ¿cierto? También podemos identificar en este cliente o proveedor justamente la tipificación, si es cliente o es proveedor, para poder tener filtros adecuados, ¿cierto? Y poder asociarlo en el documento que corresponde. Con estas configuraciones ayudamos 100% al usuario final para que no se maree entre tanta información, porque a lo mejor mi maestro de clientes y proveedores tiene 2.500 registros, pero necesito un cliente. Ah, es que tengo 300 nomás. ¿Se fijan? Entonces vamos acotando esa información. ¿Qué pasa con los proveedores, por ejemplo? Necesito el agente de aduana. El agente de aduana a lo mejor es uno entre los 2.500. Si yo lo menciono como agente de aduana, lo voy a pillar más rápido, ¿cierto? Ahí tenemos entonces el registro. ¿Cómo podemos identificar o cuáles son las clasificaciones? Si es cliente, tenemos el cliente nacional. El prospecto, que es en la categoría anterior al cliente, ¿cierto? Aquí estamos probando ese cliente. En este caso, esas dos clasificaciones nos permiten registrar a esa empresa o a esa persona en una factura de venta, en una boleta de venta, en un documento de venta.
particular, ¿cierto? Si yo lo menciono como extranjero, entonces lo puedo registrar en una factura de exportación. ¿Sí? Así también la zona franca para los documentos de zona franca. De esta forma voy asociando estas clasificaciones a los documentos particulares que les corresponde y no me confundo y los selecciono. ¿Puede ser cliente y o proveedor? También puede ser, pero tengo que mencionarlo. Sigamos avanzando. Bueno, la clasificación del proveedor, también lo mismo. Acá tenemos la clasificación para determinar si es hacia una factura, si es a una orden de compra o también puede ser hacia un honorario, también es un proveedor. ¿Sí? El agente de aduana está por separado porque va en la carpeta de importación. La zona franca también tiene sus documentos. El extranjero, el proveedor extranjero también tiene sus documentos. Por lo tanto, con eso vamos sectorizando y clasificando justamente este registro. ¿Ya? Esa es la clave justamente para poder pensar en nuestros clientes y proveedores. Seguimos avanzando, lógicamente aquí hay pestañas y hay determinaciones si puede compartirse ese dato con mi empresa hermana, etc. Otro maestro sumamente importante y también puede ser el nexo de nuestro sistema, justamente es el registro de los productos y servicios. Acá tenemos las clasificaciones que podemos utilizar. ¿Para qué la clasificación? Porque con eso estamos diciendo cómo va a actuar ese registro. ¿Sí? Entonces, si es un producto, el producto por definición es el que va a la bodega, que voy a controlar en stock. Por lo tanto, debo tener un ciclo que se relacione con justamente control de stock. Cómo lo voy a recepcionar, cómo lo voy a mover dentro de la bodega, cómo lo voy a despachar, cómo lo voy a consumir. ¿Sí? A diferencia del servicio o el gasto o el ingreso que no mueve en stock. Y por lo tanto las configuraciones tales están relacionadas con eso. ¿Sí? Los gastos exclusivamente van para la compra, porque son gastos. ¿Una factura de compra puede ser de gasto? Por supuesto. Y así es como lo asignamos. ¿Cierto? Una factura de venta. Tengo un ingreso. No tengo un gasto ahí, tengo un ingreso. ¿Te fijas? Y así es la cuenta contable que vamos a asociar. Por lo tanto, hay ciertos códigos que no vamos a ver en el ciclo que no le corresponde. Un producto, si lo voy a comercializar, necesito una lista de precios, por ejemplo, para poder asignarle el precio. Puede ser uno o pueden ser varios. El activo fijo, el kit de la garantía, el transformado y el kit flexible son distintas clasificaciones de producto que tienen una especificación en su tratamiento. El transformado, por ejemplo, es para, a partir de una receta de varios productos, hago un proceso para entregar un producto más grande. Controlo todos los stocks de los involucrados y además comparto y determino los costos, por ejemplo. ¿Sí? Bien, un poco en detalle qué necesitamos para nuestros productos y datos relacionados. Importante justamente las pestañas que están a continuación en esta misma ventana, que es la de lista de precio y unidades. La lista de precio es para mencionar en venta que ese producto, ese servicio, ese ingreso tiene cierto precio de venta. ¿Sí? Por lo tanto, de esta forma podemos registrar una o varias. La lista de precio la puedo asignar en el documento, la puedo asignar en la unidad de negocio, la puedo asignar al cliente. Por lo tanto, con eso voy determinando si ese precio es más preciso o es más genérico. Las unidades de medida, es fundamental que conozcamos la unidad de medida que vamos a tratar. El producto lo voy a medir en kilo, en gramo, en litro, en botella, en unidad, en caja, ¿en qué? En una caja de 5, en una caja de 3. ¿Será lo mismo? No es lo mismo. Es el apellido de la cantidad, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ¿cómo relacionamos la unidad justamente al control de stock? Con esto vamos a ayudar justamente a gestionar y controlar nuestros productos, nuestras cantidades y además los costos, ¿cierto? Si estamos trabajando con el menú de existencia, claramente vamos a necesitar que esto esté súper clarito. ¿Ya? Bien. Un producto en particular, ¿cómo sería su configuración? ¿Cómo tenemos esta data? ¿Cierto? Esta información, por ejemplo, veamos a uno de nuestros productos, esta lámpara,
que tiene configuración donde determinamos si es afecto o es exento, si es de cierta familia y subfamilia para poder ordenarla. Dentro de la empresa, ¿cómo se va a clasificar? ¿Cuáles son las cuentas contables que para esa empresa voy a utilizar? Si está para la compra, está para la venta. Si voy a trabajar con el stock crítico y óptimo, que esto justamente es para ayudar a una compra inteligente. Recordemos que con esto podemos evitar el quiebre de stock, podemos evitar el sobrestock y con eso ayudamos también que nuestros espacios en las bodegas estén utilizados inteligentemente. También podemos ayudar al producto a determinar su peso y volumen justamente desde el punto de vista logístico en la bitácora de despacho, la bitácora de carga. De esta forma vamos complementando información que el producto podría necesitar. En la pestaña de unidades podemos agregar unidades adicionales que podemos medir al producto relacionando una unidad con la otra, por ejemplo el gramo con el kilo, ¿cierto? Y los impuestos específicos que eventualmente este producto también podría tener. Además de eso, tiene una serie de alternativas que podemos ir teniendo dependiendo de la clasificación. Las cuentas bancarias nos permiten registrar y hacer la base para justamente la conciliación bancaria. Aquí en esta cuenta bancaria vamos a unir estos dos mundos que son el banco y son la contabilidad. Tenemos la cuenta contable relacionada a esa cuenta bancaria y además tenemos el número de la cuenta para que así la conciliación sea mucho más llevadera, podamos tener más precisos los movimientos de hechos por los documentos y así podemos tener un control más acotado. De esta forma vamos trabajando sencillamente con nuestro proceso de conciliación bancaria en el menú de tesorería. Esta cuenta bancaria puede ser, como se dan cuenta, en una moneda extranjera o también en peso. Por lo tanto, así podemos ir trabajando más precisamente ciertos procesos. Bien, en la pestaña de monedas e indicadores registramos justamente eso, las tasas de cambio, las monedas que podemos trabajar y los indicadores que vamos a necesitar en ciertos procesos. En las tablas generales tenemos estas pequeñas tablitas que hablábamos. Por ejemplo, la tabla de bancos, por ejemplo, la tabla de ciudades, de comunas. Podemos registrar las patentes, es decir, los vehículos que tenemos para poder realizar los despachos. Podemos aquí registrar la familia y su familia para asociárselo a los productos. Podemos crear las rutas. Podemos trabajar con conceptos contables para ayudar en el análisis en la contabilidad y en los informes en el presupuesto, por ejemplo. Por lo tanto, aquí podemos ir completando todas esas tablitas según la necesidad de información que necesitamos controlar. En el menú o el módulo de mantenedores también tenemos la posibilidad de importar datos y exportar datos, es decir, movimientos masivos de información. Para la importación simplemente podemos elegir en el listado, preparamos el archivo, descargamos el archivo y ya podemos tener la información de acuerdo a lo que necesitamos. Esto está pensado principalmente en las cargas iniciales. También hay otras cargas que se pueden ir haciendo durante el tiempo. Ciertos documentos, clientes y proveedores, productos podemos ir complementando. Además, podemos hacer también un importador de campos donde complementamos los maestros principales. Y en el exportador, esas 4 alternativas para exportar el maestro completo con todos los datos como están configurados, así hacemos una revisión. Vamos puntualmente ya al menú de abastecimiento. En este menú de abastecimiento es donde vamos a llevar toda la compra, ¿sí? En el menú de abastecimiento tenemos el paso a paso que podría llegar a dar el documento o que necesita el documento. Partimos por ingresar un documento. Luego vamos a necesitar a lo mejor una aprobación y luego vamos a necesitar una emisión. De ahí entonces en la etapa que se encuentre es el menú en que lo vamos a encontrar si lo buscamos puntualmente. Si no, en el ver documento también podemos encontrarlo más genéricamente. Aquí es donde tenemos todo el listado de documentos que podemos llegar a utilizar en la compra. Llámese compra, si es compra de mercadería, si es compra de gastos, si es compra de activo fijo, como también si es compra extranjera o si es honorarios, ¿sí? Todo eso son tipos de compra, por lo tanto vamos a utilizar o vamos a tener todos los documentos que necesitemos para nuestro flujo documentario.
¿Ya? Podemos partir con una orden de compra, continuar con una guía y terminar con una factura, por ejemplo, así como también la nota de crédito, registrar a partir de la factura. ¿Cómo de sencillo es registrar una factura de compra? En este caso vamos a registrar una factura de mercadería. Registramos el número, buscamos a nuestro proveedor si es que ya está creado, validamos las fechas de documento contable y vencimiento, la moneda que podemos trabajar. Además, vamos a tener la selección de la unidad de negocio. Luego vamos a indicar si mueve o no mueve stock. Como estoy registrando la factura directa, quiere decir que mueve stock. Eso debemos pensarlo, ¿cierto? Vamos a registrar entonces una glosa. Esta glosa es importante porque esta glosa va a la contabilidad. Guardamos el documento, el encabezado, y nos vamos al detalle donde tenemos los ítems que vamos a registrar. Puntualmente seleccionamos el código del producto que estamos queriendo registrar. La cantidad la asignamos, ¿cierto? Como en este caso es de mercadería, necesitamos la cantidad. El precio unitario nos preguntaba o nos ofrecía un precio. Yo dejé el mismo. En este caso, el precio unitario que está mencionado nos muestra la última compra que se realizó. El precio que se realizó último, por lo tanto, ahí también podemos ir validando si lo dejamos porque se mantuvo el precio o debemos actualizarlo. En este caso, que movemos stock, necesitamos asignar la bodega y ubicación correspondiente, pudiendo también validar el stock que ya existe en bodega. De esta forma, asignamos la bodega y ubicación que corresponde, guardamos la línea y podemos definir si seguimos registrando la segunda o si en realidad damos por terminado el registro de este documento. El estado es sumamente importante. En esta etapa, si se dan cuenta, el menú quedó en modificar documento. El estado es ingresado, ¿sí? Por lo tanto, este estado debe llegar a emitido o contabilizado. ¿Cómo va a llegar entre medio si tiene etapas entre medio? Esos botoncitos verdes nos dan justamente la alternativa para decir solicita aprobación, aprueba o contabiliza directo. ¿Está relacionado esos botoncitos precisamente con el flujo de aprobación que veíamos al principio? Por supuesto. Y ahí es donde van a llegar las notificaciones para que vayamos avanzando. ¿Se fijan? Control y gestión. De esta forma. Al contabilizar y emitir el documento, quiere decir que estamos llegando al punto final del documento, que ya se hace efectivo. Por lo tanto, en este caso particular de esta factura, va a la contabilidad, al libro de compras y también a lo que se refiere de la bodega. Es decir, la bodega se alimenta y la tarjeta de existencia también. Podemos validar la información que tenemos de este documento y además tenemos adicional los documentos relacionados. Si se fijan, la factura en este caso está sola, porque hemos registrado solamente la factura. ¿Podría haber venido de una guía? Podría, tal vez. Es que yo hubiese hecho la relación entre los documentos, por lo tanto, en documento de origen aparecería esa relación. Yo después de esta factura hago una nota de crédito, voy a tener un documento destino. Si ahora en pocos minutos más voy a pagar esa factura, también podría entonces tener un documento de destino como el proceso de pago, donde me va a indicar, por ejemplo, que se pagó con un cheque. Toda esa información. Podemos tener el historial donde nos dice qué es lo que ocurre con el documento. Está contabilizado, es la factura número tal, de la fecha tal, con monto y la glosa. Además del flujo de aprobación, que en este caso es resumido porque tenemos la creación y la emisión con un mismo usuario en pocos minutos de diferencia. ¿Se fijan? Aquí el mismo documento nos dice y nos habla, nos dice, Ana María registró a las 11:05 y a las 11:07 emitió. Podría haberse demorado esos 2 minutos, como también podría haber chequeado algo para que se cumplan esos 2 minutos. ¿Ya? Ahí tenemos el historial entonces particular de este documento. ¿Qué más podemos conocer de este documento? Que desde aquí podemos crear una factura nueva, es decir, no tengo que volver a otro menú. Puedo duplicarla, es decir, puedo decir, sí, quiero esto mismo, obviamente con un número nuevo y una fecha nueva. Documento relacionado. Aquí yo podría decir, ¿sabes qué? Tengo una nota de crédito. Y con eso traspaso la información al siguiente documento. ¿Sí? También puedo enviar por mail en PDF. ¿Ya? Bien. En finanzas, vamos a hacer el salto rápidamente.
En finanzas, nuestra factura ya quedó contabilizada, nos decía ahí, ¿cierto? Por lo tanto, vemos los dos comprobantes que se generan. Es importante que sepamos eso. Si no vemos los dos comprobantes, quiere decir que esa factura no movió stock. Podría estar equivocada como podría estar correcta, ¿sí? Tenemos entonces la factura como documento, como deuda, más el IVA, y además tenemos el comprobante del stock, donde nos dice que se relaciona al comprobante anterior. En los informes de compras, tenemos las compras por producto o proveedor, donde tiene una serie de filtros, como podemos ver, las órdenes de compra para listarlas y saber eso, las recepciones correspondientes y los recibos pendientes. Si se fijan, son distintas etapas y tratamientos de los datos. Pero también tenemos un nuevo informe, que no sé si lo han visto, este seguimiento de compras. Este informe nos permite determinar cuál es el documento que quiero ver en inicio para saber cómo ha sido el camino de la compra. En este caso particular, vamos a validar la factura que acabamos de registrar, pero nos dice qué cosa de la factura. Nos da detalles y nos dice que tiene un estado de recepción. Esta factura, si bien se registró, este informe me está diciendo que de la cantidad solicitada o registrada, que son 10, efectivamente se recepcionaron los 10. Es decir, esta factura cumplió con todo el pedido, ¿cierto? Así como también podemos ir validando si hay distintos documentos involucrados en el ciclo. En el camioncito podemos ver todos los datos relacionados con la recepción, es decir, dónde quedó la mercadería. Ahí me dice, en la bodega principal de la unidad de la oficina central, en la ubicación área 11 con el centro costo X. ¿Se fijan? Aquí están todos los datos relacionados con la recepción. ¿Sí? Posteriormente también podemos validar la información de la facturación. También vemos ahí el icono relacionado con la facturación, que también dice que son las 10 unidades que se habían solicitado. No hay por facturar nada, es decir, está completo. Y justamente nos indica todos los datos relacionados con el documento. Si se fijan, ahí están separados. Una cosa es el tratamiento de los productos y por otro lado es el documento. Estamos hablando de la misma factura, ¿sí? Son distintos enfoques. Entonces, por lo tanto, aquí estamos viendo si está adeudada. Claro, por supuesto, la deuda todavía está, es decir, no se ha abonado y mucho menos se ha pagado, ¿cierto? Y toda la información relacionada del vencimiento y cuáles son los montos, afectos, etcétera. ¿Ya? Toda esta información claramente también podemos ocupar los filtros y exportar a Excel. Podemos utilizar también los filtros correspondientes a este documento. ¿Sí? ¿Qué les pareció? Sigamos entonces con nuestro paseo y nos vamos al menú de ventas. En nuestro menú de ventas encontramos algo similar a lo que encontrábamos en compras. Si se fijan, la lógica es la misma. También tenemos ingresar, modificar, aprobar y emitir en cuanto a los pasos de un documento. Pero en este caso, el menú de ventas está especificado también que hay ciertas funcionalidades que son justamente derivadas de la venta, o podríamos decir derivadas, como el sistema de contratos, los proyectos y los seguimientos de estados. Ahí hay gestiones distintas que un simple registro de un flujo documentario. Por ejemplo, en el sistema de contrato podemos registrar notas de venta específicas de contrato y luego facturar una vez al mes ese servicio, ¿cierto? Son facturaciones recurrentes, etcétera. Por lo tanto, ahí podemos justamente tratar esos procesos, ¿ya? Tenemos, en este caso en ventas, gestionar documentos, que es un módulo que nos permite gestionar todo lo que tiene que ver con el documento. Puedo verlo, puedo crear uno nuevo, puedo analizar la información de los documentos. Si se dan cuenta, ahí está, veo la cotización, la nota de venta, la factura, la guía, las notas de crédito. ¿Sí? Elijo un documento, por ejemplo, en este caso, vamos a registrar una factura de venta. Completamos los datos. La lista de precios está asociada, el plazo de pago está asociado, la fecha de vencimiento está asociado. ¿Se fijan? Todo eso viene desde el cliente. En este caso me fijo, voy a mover stock. Perfecto. El vendedor, asigno al vendedor que corresponde y guardamos el documento. ¿Cuáles son los productos que vamos a vender? Los productos que voy a ver en esta lista no son todos. Si se fijan, son poquitos. Son todos los que tienen lista de precios, todos los que están asignados a esa lista de precios. ¿Qué es lo que tengo para ofrecer? Cantidad, el precio unitario viene desde la lista.
por lo tanto complemento la información necesaria de la bodega. ¿Desde dónde lo puedo sacar? Sí, solamente tengo disponible desde esa área, listo, desde ahí saco. ¿Se fijan? Y hay stock correspondiente. No puedo sobregirar, no puedo despachar algo que no existe. ¿Sí? Vamos a terminar este documento, no hay más que vender. Por lo tanto, llegamos a esta misma ventana que veíamos en compra, donde el estado es importante, ingresado. No tenemos número, por lo tanto, esta factura jamás existió. Está en borrador. Piensen eso. El ingresado es borrador. Por lo tanto, necesito contabilizarlo. Al contabilizarlo ya me da el check que está ok. Si voy a ver el documento, me va a mostrar el PDF inclusive porque ya tuvo la acción con acepta. ¿Sí? Por lo tanto, ahí está el documento con su PDF. Puedo ir a mirarlo a acepta. Así como en el historial también estoy viendo de que fue generado y emitido en el mismo momento. No hay relación por el momento, posiblemente más rato haya una relación en cuanto al pago. ¿Se fijan? Y ahí entonces vamos justamente haciendo esa relación. Desde aquí, y así como en todos los documentos, puedo crear una factura nueva, duplicar esta misma factura, con nuevos datos lógicamente, o relacionarlo. Desde aquí entonces puedo relacionar con una nota de crédito. ¿Sí? Bien, y así terminamos el ciclo documentario de ventas, ¿cierto? En los informes de ventas, tenemos varios informes dependiendo de los puntos de vista. En este caso, el informe de ventas nos muestra directamente, y con esos filtros o esos campos que podemos agregar, los productos relacionados y los documentos que justamente estamos trabajando en ventas. Me dice ventas por detalle o ventas por vendedor, etcétera, ¿cierto? Con margen o sin margen, es decir, ahí nos va agregando información relacionada en este informe. Las facturas pagadas, pausa anterior, las facturas pagadas es justamente para validar todas aquellas facturas que tienen algún pago relacionado. Puedo verlo desde venta rápidamente, es decir, el vendedor que tiene acceso aquí puede ir viendo también sus documentos relacionados. En el caso de las facturas, de la facturación, ¿qué es lo que falta por facturar? ¿Ya? Notas de crédito asociadas a sus facturas, también podemos verla en un informe. Control de crédito, en el caso que hayamos trabajado con esa posibilidad, ¿cierto? Tenemos justamente ese proceso. Y los despachos pendientes, donde aquí nuevamente, al igual que en la compra, podemos seleccionar el documento y ver todo ese flujo, ¿cierto? De despacho, de registro, despacho y facturación. Podemos ver entonces que está nuestra factura, donde nos dice cuál es el producto, la cantidad que se está facturando, los montos y qué es lo que ocurre con el despacho y con el proceso de factura, ¿cierto? Que en este caso nos indica que está todo completo, ¿sí? Y la bitácora de carga, que es el proceso logístico para poder realizar y controlar los despachos. Nuestro menú de existencia es para controlar justamente nuestras bodegas, ¿cierto? En este menú de existencia es donde vamos a hacer ciertos procesos y vamos a controlar los registros de, por ejemplo, el vale de consumo, para poder dar de baja una merma. Por ejemplo, un vale de ingreso con un vale de salida para mover esta mercadería sin considerar o considerando que tenemos la misma unidad de negocio, es decir, la misma dirección, sino es una guía la que se debe trabajar, ¿cierto? Y además hay otros vales que son de ciertos procesos, por ejemplo, el proceso de transformación, ¿cierto? Y el proceso de ajuste de inventario. Esos vales entonces son los que se van a ir generando, no se escriben, sino que se generan a partir de los procesos que podemos ir trabajando más adelante. ¿Sí? A continuación tenemos, por ejemplo, el proceso de transformación. Este proceso de transformación yo registro un documento donde justamente tenemos insumos, es decir, una receta asociada que genera este producto transformado, ¿sí? Esto va a controlar el stock y además los costos. Genera estos documentos que veíamos anteriormente y por lo tanto es un control propio de la bodega. Además de tener el proceso de la toma de inventario,
donde en simples pasos podemos ir determinando justamente el registro de el análisis de nuestro inventario. El control de inventario, podemos ver el informe, luego podemos generar o cargar esta toma de inventario, podemos validar cuáles son las diferencias que hay físicamente contra el sistema, si falta información, si sobra información, y a partir de eso podemos hacer los ajustes correspondientes según sea este análisis. En los informes de existencia tenemos el stock físico, el stock fuera de bodega para determinar por algunos de los tipos de despachos que esta stock queda, por ejemplo, como en una especie de limbo que no llega todavía a otra bodega, ¿cierto? Tenemos el informe de existencia, que es lo más parecido a la tarjeta de existencia, el inventario inmovilizado para validar justamente los productos que no se han movido en un tiempo determinado, los productos vencidos o por vencer son los productos que trabajan con fecha de vencimiento. El informe del crítico y óptimo que hablábamos en la configuración para ayudar y gestionar una mejor compra y aprovechar bien los espacios en nuestra bodega, ¿cierto? Nuestro menú de existencias trabaja de esta forma para poder gestionar, ¿cierto? Y controlar justamente nuestra bodega. Estamos en la hora. Vamos a dar unos minutitos para poder terminar. En el menú de finanzas, si tienen alguna pregunta, la pueden ir realizando. Vamos a hacer pausa por mientras. Ya, en el menú de finanzas trabajamos con los comprobantes y los informes correspondientes, ¿cierto? En los comprobantes podemos trabajar con los comprobantes manuales como también los automáticos. ¿Cuáles son los automáticos? Los que, por ejemplo, el registro de esa factura automáticamente generó la contabilización. Por eso se llaman automáticos o tienen esa clasificación. Todos estos registros, lógicamente, tienen sus informes tributarios como el libro diario, el libro mayor, el libro de compras, de ventas, la tarjeta de existencia, de honorarios y de retención. Así como también podemos ver en línea e inmediatamente nuestro balance de estado de resultado. No necesitamos hacer procesos intermedios. Los tipos de balance o de informe de balance podemos utilizar los filtros, así como también el estado de resultado, que también puede generar el informe o utilizar alguno de estos filtros como monedas, como unidades de negocio, etc. El presupuesto financiero, donde en simples pasos podemos también determinar que este presupuesto puede ser general de cuentas, como también puede ser más analítico con centro de costo o sin centro de costo. En el caso del IFRS, aquí podemos ver los informes de IFRS, sin antes pasar, no olviden pasar antes por la asociación de las cuentas. Lo veíamos en la configuración. Es importante esta configuración. En mi caso, la asociación me indica que tengo pendientes, es decir, no puedo ver ningún informe. Mi información no está adecuada para ver el informe. ¿Por qué? Porque me falta homologar las cuentas. Cuando yo tenga todas las cuentas homologadas, puedo ver el informe. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, por lo tanto, es importante que veamos esta ventanita, que podamos hacer la asignación y si vamos a utilizar, por ejemplo, el estado de situación financiera clasificado, pueda homologar las cuentas como corresponde. Me dice que me faltan 7. ¿Cómo lo hago? Simplemente, tal como dice la imagen, tomo la cuenta y la paso a la ventana del lado y la suelto. Listo, y con eso va pasando justamente al grupo que corresponde o a la cuenta de IFRS que corresponde para hacer la asociación. Una vez que tenemos esto listo, va a aparecer que está ok y por lo tanto el informe ya se va a reflejar. ¿Ya? En tesorería tenemos pagos, recaudaciones como punto neurálgico del módulo, además del informe de tesorería y la conciliación bancaria. Son las 4 opciones más importantes de nuestro módulo. En los proveedores hacemos procesos individuales, en los pagos masivos hacemos procesos donde involucramos a más root dentro de un mismo proceso. Lo mismo ocurre para el personal, está separadito. Recordando que en pagos no solamente le pagamos a un proveedor, sino que estamos haciendo el registro de salidas de dinero. En recaudación, los mismos procesos, pero considerando las entradas de dinero. Simple, masiva,
con procesos específicos como comisión o efectivo. El comisión, por ejemplo, podría ser o el Transbank, ¿cierto? Donde podemos hacer registrar ese proceso. El depósito de un cheque, ¿cierto? Del cliente. En el caso de la conciliación bancaria, tenemos el proceso que es súper sencillo. Validamos dependiendo de la cuenta. Podemos ver las cartolas que ya están cargadas, cuánto nos falta por conciliar para poder hacer el proceso manual en la medida que esté contabilizado. Y por lo tanto, podemos también ir cargando otras cartolas considerando que a mano derecha tenemos contabilizados muchos más movimientos que faltan por conciliar. Cuando hacemos este match entre los dos datos, entonces justamente tenemos este proceso ya listo. ¿Cómo se carga la cartola? Simple. Se completan esos datos, podemos sacar el formato desde esa opción de tipo de cartola, que es, hay distintas alternativas, lo más parecido a los bancos, y por lo tanto determinamos si tenemos una conciliación automática o no, o lo hacemos manual. En los informes de tesorería tenemos analíticos de cuenta corriente donde vemos el detalle de las cuentas corrientes de nuestros clientes proveedores o el analítico del personal. Vencimientos por periodo, informe para tesorería para agrupar según fechas de vencimiento, ¿cierto? En las cartolas vemos todos los movimientos de clientes proveedores, como también podemos ver la cartola del personal donde vemos todos los movimientos también asociados a esos RUTs. La cuenta corriente es donde agrupamos y vemos las deudas generales de compras-ventas por separado por los RUTs, ¿cierto? De clientes o proveedores. Bien. Vamos finalizando ya con nuestros procesos y aquí indicamos, por ejemplo, el cierre mensual. ¿Para qué sirve? No sirve para sacar el balance, no. Aquí está pensado en un sentido de seguridad. Validamos si tenemos documentos que quedaron ahí pendientes, quedaron ahí en el camino y no terminaron. Por lo tanto, por aquí podemos ir revisando justamente para poder hacer este cierre, este bloqueo de información. Una vez cerrado el periodo, no se puede modificar. En los cierres mensuales podemos ir validando que mes a mes estemos todo cerrado. ¿Ya? Y podemos revertirlo, hacemos la corrección correspondiente y cerramos nuevamente sin necesidad de estar abriendo todo hacia atrás, sino que el mes preciso que necesitamos. Con el consecuente análisis de que, lógicamente, los resultados pueden ir variando con ese cambio. El proceso del IVA proporcional para registrar una vez que esté, ¿cierto?, calculado todo, hemos ido anotando las facturas que tienen este tipo de IVA proporcional y por lo tanto ya se calcula y se hace el proceso de ajuste. Bien, finalmente, en este menú de integraciones, voy a hacer una pausa aprovechando de tomar agüita para agradecerles que se hayan dado el tiempo de esperarnos un ratito más, ¿cierto? Pero ya estamos por terminar. En este menú de integraciones vamos a ver todas aquellas otras empresas que pueden asociarse con nuestro manager más para poder tener justamente un proceso mucho más completo. ¿Sí? Vemos un listado de otros productos en los cuales estamos asociados. Puntualmente, les quiero contar que, por ejemplo, la integración del servicio de impuesto interno está disponible. Es cosa que ustedes lo configuren, vean las instrucciones mismas que están en pantalla y ya pueden utilizarlo. En abastecimiento se va a activar esta opción y nos va a mostrar las facturas que están registradas. Se va a hacer una sincronización, ¿cierto? Y esta sincronización nos va a decir, ¿sabes qué? En el servicio de impuesto interno aparece este listado de facturas. Y en esa misma sincronización, Manager va a validar, va a decir, esta está registrada, esta está registrada, esta está registrada, esta no está registrada. Por lo tanto, ahí es donde puedo hacer rápidamente el ingreso. Puedo hacer el ingreso como lo hice yo desde abastecimiento ingresar, como también utilizando esa opción, complementando los datos de la factura y por lo tanto haciendo el match con la información que tiene el servicio, ¿sí? ¿Cómo podemos hacerlo? Simplemente, si se dan cuenta, están las instrucciones y ya podemos decir iniciar, ponemos la configuración de, lógicamente, el root de la empresa y la clave del servicio de impuesto interno y esto automáticamente se activa, ¿sí? En abastecimiento vamos a tener ahí el resultado. Luego tenemos las demás integraciones, ¿cierto? Que son todas propias
de estas empresas que se asocian con nosotros y para ello necesitamos también un usuario y por lo tanto es importante que ustedes se contacten a comercial@manager.cl para decir si me interesa, yo quiero conectar con esto. Veíamos Visale, que es un punto de venta, se me pasó un poco antes de poner la pausa, que es un punto de venta muy práctico, súper rápido, sincroniza tanto los documentos como el stock. Tenemos Multivende, que es un e-commerce, ¿cierto? La particularidad que en estos momentos está súper en boga. Tenemos RexMath, que más de alguno de ustedes ya conoce, donde hacemos la integración de la centralización. Además tenemos Rindegastos, que es precisamente para registrar las rendiciones de gasto. Tenemos Zoho, que es Acepta, ¿cierto? Y ya tenemos esa integración. Después, como partner, tenemos a Doemit, ¿cierto? Que nos permite tener un sistema de cobranzas adicional súper práctico. DataWalk es una reportería con Business Intelligence, ¿cierto? Y además Fingo, que es los financiamientos que podemos ir trabajando también para ir complementando la gestión de nuestra empresa. De esta forma y con estas integraciones y el funcionamiento de Manager Más, podemos ir haciendo que nuestras 40 horas y nuestra empresa pueda ajustar sus procesos, aprovechar los tiempos y trabajar de buena manera teniendo unos resultados rápidamente. Bien, Teresita. Muchas gracias entonces a Ana María por la presentación. He estado contestando todas las preguntas que me han ido dejando en el chat. En este momento les vamos a compartir una encuesta para si necesitan algún contacto. Las voy a dejar en este momento en vivo. Si nos pueden comentar si les interesa algún contacto de nuestra parte, ya sea por temas de comerciales, por temas de servicios especiales, por temas de soporte, o si sencillamente no requieren contacto, también les rogamos que nos contesten ahí, no requiero contacto. Así que lo agradecemos. Y bueno, aprovechando esta pausa que estamos haciendo desde el punto de vista de esta encuesta, es que vamos a compartirles una promoción especial que obviamente por todo el tema comercial vamos a tener por este mes. Así que todos aquellos que participaron en nuestra charla van a tener esta promoción especial, la cual consta de lo siguiente. Si ustedes se fijan, en pantalla ustedes pueden ver que tenemos la suite más. ¿Qué significa la suite más? Es para empresas con procesos complejos. Es una promo en la cual ustedes van a poder contratar RexMath, nuestra solución del holding a nivel de recursos humanos, y nuestro Manager Más, que es lo que acabamos de visualizar. Entonces, esto lo pueden contratar desde 12 UF más IVA y va a incluir hasta 3 usuarios y 120 colaboradores. Entonces, esta es una promoción especial que tenemos por este mes, en la cual ustedes van a poder contratar este pack de la suite más. ¿Bien? Así que, por lo mismo, si requieren esta promoción, los rogamos que nos contesten en la encuesta o en la encuesta al final de nuestra charla. También nos pueden hacer llegar su información para poder traspasarla a nuestra área comercial. ¿Bien? Así que ahí ya saben cuál es nuestra promo. Si ustedes se fijan, está válida hasta el 31 de agosto del 2023. ¿Bien? Perfecto. Adicionalmente, algunos ya se tuvieron que retirar. Les pedimos, como siempre, las disculpas por habernos pasado un par de minutos, pero la grabación, como siempre, va a estar disponible el día de mañana, como todos nuestros webinars, en la plataforma de nuestra academia. Así que ahí los vamos a invitar para que puedan revivir y aclarar alguna duda que tengan. Adicionalmente, recuerden siempre, cualquier duda o consulta que tengan, nos pueden escribir a dmacademia@manager.cl y con Ana María gustosamente les vamos a contestar todas sus dudas. Por algún detalle de algún módulo o algún funcionamiento, también pueden acceder a los cursos que tenemos en la academia y ahí tienen más detalle de cómo se fue mostrando en esta ocasión, por si les quedó alguna duda. Bien, es gratuito. Así es. Sí, todo el contenido de nuestra academia es completamente gratuito. Vamos a aprovechar algunas preguntas aquí que tenemos en el chat. Alejandro nos pregunta, ¿el sistema no cuenta con módulo de producción? No, Manager Más no cuenta con módulo de producción. El que cuenta con módulo de producción es Manager Time o Manager ERP y Flexline. Aquí nos preguntan, ¿cuáles son las aplicaciones de Manager? Bueno, nosotros les contamos que contamos con 3 ERP. Manager Time o Manager ERP, Flexline ERP y Manager Más. Esos son nuestros 3 ERP con los cuales
comercializamos y, ojo, son RP 100% chileno y fabricación de casa, son fabricación propia, ¿ya? Así que tienen todo lo que sean mantenciones y todos los cambios normativos y las regularizaciones, ¿ya? Así que les agradecemos entonces el tiempo por habernos acompañado esta tarde. Estén muy atentos a las actividades que se vienen para los próximos meses, ¿ya? A lo mejor en septiembre no vamos a tener tantas actividades porque sabemos que en septiembre es un mes muy especial, pero estén muy atentos porque tenemos muchas cosas programadas para el resto del año. Así que, agradecida Ana María por la presentación del día de hoy. Perfecto, quedé sin voz, no. No, muchas gracias por la participación de todos, por el interés, por haberse quedado hasta el final. Pero quisimos hacerlo bien dinámico y más detalladito, así es que les agradecemos de antemano su participación. Si quieren, ven el video luego, que los vamos a invitar a nuestra Academia Manager y nos estamos viendo en otra oportunidad, así que estén muy atentos a nuestras invitaciones. Muchas gracias a todos. Veo algunos nombres conocidos. Así es. Saludos. Que tengan muy buena tarde. Adiós.